Muy bien, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión general del día de hoy. Me gusta que sea algo diferente, algo que nos aporte, me imagino nada más por ver el título que vamos a tener también una sesión que va a incluir cultura y eso me gusta bastante, muy bien. Pues esta noche la mirada del artista, pintura, falsos diagnósticos y neuroadaptación. Esta sesión va a estar a cargo de José Manuel Rodríguez y Fortunato Bonilla y tienen de invitado de honor al doctor Edgar Arturo Gutiérrez Salcedo. Pues muy bien, José Manuel, cuando gusten pueden iniciar. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches. Como todos sabrán aquí, soy el doctor Manuel Rodríguez. Junto conmigo presenta el R1 Fortunato Bonilla y nuestro invitado de honor, como bien mencionaron, es el doctor Edgar Arturo Gutiérrez Salcedo. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano, magíster Scientiae en oftalmología integral por la Universidad Galileo en Guatemala, con adiestramiento en cirugía refractiva y crosslinking en el Instituto Oftalmológico San Ángel en Guadalajara, diplomado en gestión estratégica del Hospital y Unidades de Salud por la Universidad del Valle de México. A ver, un momentito. Disculpen ustedes. Miembro internacional del Consejo Mexicano de Optometría Funcional y miembro internacional de la Sociedad Internacional de Optometría del Desarrollo y Comportamiento. Actualmente ejerce como directivo en el Centro de Entrenamiento de Habilidades Visuales, CEJAVI, en Zapopan. Buenas noches, doctor. ¿Nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Sí, gracias. Vamos entonces a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. La pintura es la expresión artística del ser humano por antonomasia, desde los rudimentarios trabajos de nuestros ancestros neandertales encontrados en las cuevas de Cantabria en España, hasta las pinceladas hiperrealistas de Bismarck. El hombre ha tratado de sublimar y de proyectar mucho de lo que le rodea en el arte. Esto es un excelente ejemplo dentro de la medicina. Si no me creen, vamos a tener aquí un pequeño ejemplo. Frente a ustedes ven un cuadro pintado por Juan Carreño de Miranda en 1682. El personaje en cuestión es Carlos II de España, también llamado Carlos el Hechizado. A simple vista, obviamente podemos notar que hay algo extraño, ¿no?, en las facies de su majestad. Podemos suponer, yo creo que todos aquí ya tienen alguna idea de qué enfermedad se podría tratar. Sin embargo, en casos como este, cuando ahondamos un poco más en la historia, comenzamos a encontrar datos que nos van a ayudar a conjuntar el diagnóstico. En el caso del rey Carlos, por algunos escritos de la época, sabemos que era estéril, que tenía ginecomastia, que tenía cierto grado de retraso mental. Hasta aquí, creo yo que todos ya podemos darle nombre a la enfermedad, ¿no?, al síndrome de Klinefelter. Sin embargo, tristemente, con tantos años de diferencia, solamente podemos dar una especulación razonable. De esta manera van a ser los casos que vamos a ver a continuación, sobre cómo se trataron, sobre si estaban enfermos o no, sobre si estos pintores supieron adaptarse, neuroadaptarse, que a final de cuentas es parte del tema de esta noche, de nuestra sesión. Es algo que les dejo al juicio de la objetiva historia y por supuesto al criterio de ustedes, nuestra muy querida audiencia. Entonces, vamos a comenzar con el maestro Rembrandt van Rijn. Por favor, doctor Fortunato. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre este artista. Él fue un maestro holandés, uno de los principales exponentes del barroco, tanto en pintura como en grabado. Él realizó autorretratos a lo largo de 40 años, en los cuales podemos notar una evidente exotropia. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
En un estudio realizado por Livingston y Conway en el 2010, de 36 autorretratos, 24 óleos y 12 grabados, nos muestra claramente una exotropia alternante, ya que en algunas pinturas estaba en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, en las obras con técnica con agua fuerte. Esto aún teniendo en cuenta que el pintor utilizaba un espejo y estaría invirtiéndose el ojo afectado a la hora de pintarse. Entre las alteraciones sensoriales ligadas a la exotropia permanente, perdón, se encontraría una deficiente estereopsis, que obviamente no alteró la obra, más aún pudo haber ayudado a trasladar las escenas tridimensionales al lienzo donde lo pintaba. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, nuestro siguiente pintor, el Greco, de 1541 a 1614, su nombre real, Domenico Theotokopoulos, nació en la isla de Creta, donde vivió hasta los 26 años. De ahí se movió a Italia, donde por 10 años estuvo en compañía de algunos de los más excelentes pintores de su época. Estos son Michelangelo, Tiziano, Tintoretto y especialmente Parmigianino. De ahí pasó a España y comenzó a brillar por su estilo artístico tan innovador para su época. Ahora bien, desde hace algunos años, especialmente los primeros 20 años del siglo pasado, se hicieron varios estudios hechos por oftalmólogos y por sociedades oftalmológicas, tanto españolas como otras internacionales, acerca del estilo pictórico del Greco. Esto suponiendo que el pintor Domenico Theotokopoulos sufría de algún grado de astigmatismo por el estilo tan especial que tenían las figuras en sus pinturas, como el Cristo que vemos aquí a la derecha. Ahora, si esto es verdad o no, por favor, doctor Fortunato. Muy bien. Bueno, antes de afirmar o negar lo que acaba de decir el doctor Manuel, voy a explicar un poco acerca del astigmatismo. Bueno, existen diferentes tipos de astigmatismo, como ya sabemos, el esférico, el astigmatismo con la regla, contra la regla y oblicuo. Generalmente esto se debe a una alteración de la curvatura de la córnea. Y bueno, los pacientes que presentan esta patología se les dificulta la visión de cerca y de lejos para ver detalles. Según diferentes estudios, del 20 a 40% de personas en el mundo padecen esta patología y bueno, puede estar presente desde el nacimiento y muy frecuentemente se acompaña de miopía o de hipermetropía. A continuación en la diapositiva aparece el cuadro clínico de la enfermedad, de esta patología. Adelante. Aquí observamos cuál es el cuadro clínico, que es pues principalmente la disminución de la agudeza visual cercana y lejana y objetos distorsionados, visión borrosa, hipersensibilidad a la luz, sensación de mareo, cefalea, fatiga durante la lectura y tensión ocular. Adelante. En esta diapositiva podemos observar un claro ejemplo de cómo ve una persona con esta patología, con astigmatismo. Siguiente, por favor. Y como lo mencionábamos, como lo vemos en la imagen, si el astigmatismo produjera formas alargadas o elongadas, debería ocurrir en una misma dirección. Y en las obras de este artista encontramos elongaciones horizontales y verticales, tal cual lo vemos en la imagen. Si se fijan, hay elongaciones en la ropa, en la forma en la que tiene las manos, la barba, en la oreja y bueno, pues algunas otras. Adelante. Adelante, doctor Manuel. Gracias, doctor. Ahora bien, tenemos otra consideración aquí. El cambio en la técnica pintórica del Greco fue bastante rápido. Esto, si estuviéramos hablando de una patología como el astigmatismo, nos hablaría más bien de una ectasia, ¿no? Por la velocidad de cambio, por los cambios tan agresivos que tienen las figuras, ¿no? Como tenemos aquí este ejemplo de la Asunción de la Virgen María, las figuras no están alargadas. Y en cambio, si avanzamos unos años, llegamos a una de sus obras culmen, el entierro del conde
de Orgaz. Y aquí podemos ver el mejor ejemplo para determinar si realmente el Greco sufría o no de astigmatismo. En primer lugar, quiero que notemos las figuras celestiales, ¿no? El alma representada aquí del conde, la Virgen, el Cristo juez, los apóstoles, los ángeles, todos cumplen este fenómeno estético del alargamiento de los miembros y de todas las figuras. Pero si nos vamos a la escena del entierro, vemos aquí a los clérigos, a los monjes, a los niños y a todos los invitados a este entierro, cómo se respeta la proporción más cercana a lo humano. Esto, inequívocamente, nos podría orientar a que más bien, más que una patología, estamos hablando de una elección totalmente voluntaria. Y finalmente, lo que nos da el determinante hacia saber si esto es verdad o no es su escuela. Vemos aquí a la izquierda la Madonna del cuello largo, hecha por Parmigianino, uno de sus maestros. Vemos aquí en el centro la imagen de Conde con una mano en el pecho del Greco, y de unos años después, considerables años después, casi 200, vemos un cuadro de Modigliani, Amadeo Modigliani, pintado con este estilo tan representativo de los cuellos largos. Bueno, entonces pasamos ahora a nuestro siguiente artista, otro español, Francisco de Goya, nació en 1746 y muerto en 1828. Fue un pintor y grabador español, fue uno de los precursores del cambio del rococó al expresionismo a principios del siglo XIX. Contribuyó mucho a eliminar los detalles tan clásicos del romanticismo y neoclasicismo que precedieron a su estilo, y obviamente entre sus obras más famosas están Las Majas, vestidas y desnudas, que se encuentran en el Museo del Prado. Entre los años 1792 y 1793, Goya sufrió una enfermedad que hasta el momento no se ha caracterizado como una entidad específica. Dentro de los síntomas que presentó fue la pérdida de visión, disminución y posterior pérdida de la visión, pérdida de la audición como permanente, acúfenos, vértigo, hemiparesias, confusión y dolor abdominal. Goya se recuperó de la mayoría de estos síntomas, con excepción de la sordera, y este tipo de manifestaciones obviamente pues tuvieron una repercusión en su obra. Ahora les dejo de nuevo con el doctor Fortunato. Muchas gracias, doctor. Bueno, dado que no hay mucha información sobre las enfermedades que sufrió este paciente, Goya, se teoriza que padeciera neurosífilis, malaria, encefalitis, ictus, epilepsia, esquizofrenia, hasta intoxicación por plomo o enfermedades inmunes, como por ejemplo VKH o la enfermedad de Coats. De hecho, considerando que tuvo otro periodo de enfermedad en 1816, podemos pensar en una patología con recurrencias, además de secuelas. Entonces, ahorita hablaré de las enfermedades que probablemente pudo haber sufrido el pintor, y bueno, ya lo dejaremos a decisión de ustedes, el diagnóstico. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Coats. Esta se trata de una vasculopatía retiniana idiopática que, si no se trata, bueno, pues puede progresar a un desprendimiento de retina exudativo, o hasta un glaucoma neovascular. Es muy común confundirlo con otras vasculopatías retinianas o hasta un retinoblastoma. Se caracteriza por telangiectasias, aneurismas, se acompaña de exudados y fluidos retinianos e intrarretinianos. Bueno, la epidemiología de esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero las 2/3 partes ocurren en la primera década. De 8 a los 16 años es cuando más ocurre, y la prevalencia pues prevalece más en el sexo masculino, de un 70-90%, y el 90% de la patología es unilateral. Y a continuación podemos ver ya el cuadro clínico que ya les mencionó el doctor Manuel, los que más nos llaman la atención en este paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de VKH. Esta es una enfermedad sistémica autoinmune.
se caracteriza principalmente por una panuveitis granulomatosa bilateral, frecuentemente asociada a un desprendimiento de retina exudativo multifocal y a manifestaciones extraoculares. El cuadro clínico se divide en cuatro fases, perdón, en la fase prodrómica, en fase uveítica aguda, fase convaleciente y crónica recurrente. Les voy a hablar a resumidas cuentas sobre cada una de ellas. En la prodrómica, el cuadro viral es de 3 a 4 días de duración y se caracteriza principalmente por manifestaciones neurológicas y auditivas. Los síntomas se presentan más en esta fase y van a ser fiebre, dolor de cabeza, dolor orbitario, náuseas, meningismo, confusión y focalidad neurológica. En la segunda fase, que es la uveítica aguda, bueno, viene seguida de la prodrómica y puede durar varias semanas. El paciente puede experimentar, una baja visual severa bilateral, aunque también puede ser discretamente asimétrica con una diferencia entre la afectación de ambos ojos de 1 hasta 3 días. Posteriormente viene la fase convaleciente. Esta va a ocurrir varias semanas después de la fase uveítica aguda y bueno, puede durar varios meses. Esta consiste en una despigmentación coroidea y cutánea. Ocurre 2 o 3 meses posterior a la fase uveítica. Y bueno, por último tenemos la fase crónica recurrente. Esta se caracteriza por la aparición de una uveitis anterior granulomatosa recurrente. Es la principal manifestación. Y bueno, después tenemos manifestaciones neurológicas que entre ellas ocurren siempre cuando estamos en la fase prodrómica. La cefalea es el principal síntoma neurológico y bueno, se agregan otros síntomas como la confusión, meningismo con rigidez de nuca, dolor orbitario y bueno, raramente aparecen signos de focalidad neurológica. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación les voy a hablar un poco sobre la malaria. Esta, bueno, era una enfermedad endémica en España en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y esta, en ese tiempo la trataban con la corteza de quina, que es la corteza de cinchona. Se trata de un tratamiento herbolario que es rico en quininas, lo que también puede explicar algunas de las manifestaciones que tuvo este paciente, en específico la sordera. Y aquí les pongo también el cuadro clínico de esta enfermedad. Adelante. Y les voy a hablar un poco sobre el síndrome de Susak. Este es un síndrome muy raro, también conocido como vasculopatía cocleocerebral autoinmune. Afecta el endotelio de las arteriolas precapilares del cerebro y de la retina y el oído interno. Va a producir una encefalopatía que se caracteriza por dolor de cabeza, síndrome confusional y, bueno, puede progresar hasta una demencia. La hipoacusia es progresiva y es unilateral. Esta suele progresar bilateral o hasta una hipoacusia definitiva. Los pacientes que presentan este síndrome suelen ser asintomáticos sobre afectaciones visuales. Y bueno, como verán en pantalla, los síntomas concuerdan con el caso de Goya. Quizás nosotros llegamos a la conclusión que quizás este síndrome podría ser el que más se acerca al diagnóstico del paciente. Y a continuación tenemos también el cuadro clínico del paciente aquí plasmado en pantalla. Adelante. Adelante, doctor Manuel. Bueno, entonces, como habrán visto, el síndrome de Susak, yo creo que a todos nos hace clic en el que es el que mejor explica la probable enfermedad de Goya. Es una posibilidad muy plausible y muy atractiva, ¿no? Quizás más que la propia malaria, que como verán, pues era endémica en aquellos días. Y por otra parte, podemos ver este cambio pictórico, ¿no? Vemos como pinturas tan líricas, tan brillantes como las que tenemos aquí, que es Madre y dos hijos frente al pozo y El triunfo de Aníbal, se convierten en las famosas llamadas pinturas negras. Aquí tenemos dos ejemplos, a la izquierda, dos ancianos comiendo sopa, y a la derecha, Saturno devorando a sus hijos. Ahora, aquí obviamente no tenemos una respuesta contundente,
pero lo que sí es necesario saber es que Goya en este momento, después de su segunda recaída, era un pintor totalmente vocacional. Los textos que se han analizado permiten ver que cerca de la muerte, ¿no? Ya sea sus últimos años de vida, al sentirse liberado de muchas de las trabas personales y sociales que vivía en su entorno, le permitió vivir para pintar más lo que quería por encima de lo que tenía que pintar. Sus vivencias personales, sus necesidades de comunicar las frustraciones de una época que aún así fue muy confusa, como verán por los años de vida, sabremos que a él le tocó vivir varios cambios en el gobierno español, desde la dominación francesa hasta las revueltas del 2 de mayo y obviamente pasando por el gobierno de Fernando VII y la separación de las colonias, bueno, no colonias, es un término que realmente no debería de usar aquí, sino más bien de la Nueva España. Y ahora, vamos a platicar ahora de un pintor neerlandés que creo que es muy conocido por todos aquí, muy amado por muchas personas a lo largo del globo, muy al contrario de su vida. Vincent van Gogh nació en 1853 y muerto en 1890. Fue un pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. La principal fuente acerca de su vida la tenemos gracias a las cartas que compartía con su hermano Theo, su mejor amigo y además su principal admirador. Vincent van Gogh falleció a los 37 años por arma de fuego o por suicidio, por arma de fuego, ya sea por suicidio o por accidente, aún no se acaba de determinar. Y bueno, existe mucha tendencia, ¿no?, a especular de dónde provenía esta forma tan particular de pintar, si era solamente su talento o si realmente esta percepción del amarillo iba de la mano con alguna enfermedad, puesto que él, además de la profunda melancolía que sintió a lo largo de su vida, tuvo periodos de enfermedad. En estos periodos se manifestó mucho episodios repetidos de convulsiones, náuseas, vómitos, vértigo, dolores abdominales y alucinaciones visuales. Y se presentaron esporádicamente en forma de crisis. Se han barajeado múltiples causas, entre ellas el síndrome de Meniere, la epilepsia temporal, sífilis, esquizofrenia, entre otras. Desgraciadamente, y como verán, a partir de este pintor vemos cómo nos vamos acercando un poco más a lo que es una historia clínica como nosotros la conocemos. El doctor Paul Gauchet, su médico personal y por deseo de su hermano Theo en Auvers, es el único que guardó un registro de una exploración oftalmológica de aquella época. Su agudeza visual, tanto lejana como cercana, era de 20/20 y no tenía alteraciones cromáticas. Aquí, a partir de aquí, les dejo de nuevo con el doctor Fortunato. Muchas gracias, doctor. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Manuel, en las obras de este artista, Vincent van Gogh, predominaba mucho el color amarillo. Y bueno, sobre el uso del color amarillo, se sabe que varios de los tratamientos utilizados en la época pueden justificar una xantopsia, ya sea por digitalíticos a dosis tóxicas, empleados en aquella época para enfermedades neurológicas como la epilepsia, o en homeopatía para enfermedades melancólicas, hipocondria, alteraciones mentales, náuseas y vómitos. Las xantonimas se empleaban como agentes antisépticos para las alteraciones del tracto digestivo también. Adelante. Y bueno, les voy a hablar acerca de la epilepsia del lóbulo temporal, que esta constituye uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en el mundo. Bueno, las crisis epilépticas, se consideran una manifestación clínica originada por una descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral y su prevalencia es pues mayor en Latinoamérica y el Caribe que en países desarrollados. De igual manera, aquí les pongo el cuadro clínico de la enfermedad. Adelante. Y bueno, además tenemos otras teorías sobre patologías que pudieron afectar la percepción de colores de este artista.
Dentro de las más importantes está pues la intoxicación por plomo. Esta es una identidad difícil de diagnosticar en sus estadios iniciales, ya que presenta síntomas inespecíficos que suelen ser atribuidos a otras patologías, siendo así de gran importancia contar con una completa historia clínica a la hora de abordar al paciente que nos pueda conducir a la determinación de probables medios de exposición a este agente, ¿no? El cual continúa siendo de alto uso hoy en día en nuestro medio. Y bueno, en aquel tiempo se desconocía por completo la toxicidad al plomo y se usaba pues para muchas otras cosas, entre ellas para los pigmentos de la pintura. Adelante. Aquí, perdón, les pongo también el cuadro clínico de la enfermedad. Adelante. Adelante, doctor Manuel. Bueno, muy bien. Hablando ahora en un aspecto más familiar para todos nosotros, ¿no? En términos más académicos, tenemos aquí un estudio. Este estudio analizó por los píxeles de color amarillo en las obras de Van Gogh, comparándolas con los periodos climáticos en los lugares en los que vivió. Como podemos ver, en Arles, en Saint-Rémy, en Auvers, vemos una prevalencia por el periodo soleado, que es la parte amarilla de las gráficas de barras, y una mínima de periodos más nublados o incluso mínima de periodos de lluvia. Por otro lado, cuando vemos aquí en La Haya, en Neuen o en París, también podemos ver un cambio climático importante. Hay más periodos de tiempo sombrío, pero no deja de perderse este color amarillo. Por otra parte, en una carta de 1889 desde Arles, Van Gogh establece el uso de cierta bebida alcohólica que era muy común entre los impresionistas, ¿no? El absenta, un destilado de ajenjo, para lograr este color amarillo. Y él mismo nos lo dice escribiéndole a su querido hermano Teo. Se comprenderá que para alcanzar la nota de amarillo conseguida este verano me ha hecho falta empinar un poco el codo. Entonces, si fue realmente inspiración, si fue una enfermedad o el mero alcoholismo, pues bueno, esto desgraciadamente nos quedará vedado del conocimiento, pues su vida se cortó abruptamente, como ya lo platicamos hace un momento. Nuestra siguiente artista es Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe fue una pintora y artista plástica norteamericana que en sus paisajes y en sus obras, principalmente florales, consigue cierto efecto de tridimensionalidad por medio del tratamiento de sombras y contrastes. Vivió hasta los 99 años y sufrió una gran pérdida de la visión por una patología extremadamente común en nuestro medio, la cual es la degeneración macular asociada a la edad, y el doctor Fortunato les hablará un poco más de ella. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de esta patología, de esta enfermedad. Como ya sabemos, la degeneración macular asociada a la edad es una patología retiniana multifactorial, siendo actualmente la principal causa de pérdida de la visión central severa e irreversible. Es más común en la población mayor de 50 años en países desarrollados. Y bueno, existen dos tipos de degeneración macular asociada a la edad, que es la seca o atrófica, y el otro tipo es la exudativa o húmeda. En la degeneración macular asociada a la edad seca, no existe un tratamiento específico, aunque el riesgo se puede reducir con fórmulas vitamínicas. A la exploración vamos a encontrar una degeneración progresiva del epitelio pigmentario de la retina. Vamos a ver formación de drusas duras y blandas, desprendimiento de drusoide del epitelio pigmentario de la retina, acúmulo del pigmento que indica mayor severidad de las lesiones. También vamos a poder ver drusas calcificadas, atrofia del epitelio pigmentario retiniano. Y bueno, a continuación les voy a hablar sobre la exudativa o húmeda. En esta, pues los tratamientos se basan en la inhibición de la angiogénesis
A la exploración vamos a encontrar un desprendimiento de retina exudativo, desprendimiento seroso del epitelio pigmentario retiniano, a hemorragia intrarretiniana o subretiniana y hasta exudados lipídicos. Pasamos a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Ajá. No, atrás, la de atrás, perdón. En esta diapositiva, bueno, se muestra el cuadro clínico que presenta a un paciente con una degeneración macular asociada a la edad. Y bueno, los síntomas principales que nos llamaron más la atención fueron la visión ondulada o borrosa y las distorsiones visuales y cambios en la percepción del color. Adelante. Adelante, doctor Manuel. Muy bien, entonces, ahora tenemos otra situación aquí. Durante este periodo, el doctor Bates, un oftalmólogo muy reconocido de la época, escribió un libro llamado Visión Perfecta sin gafas. Y aquí mandaba consejos que yo sé que ahora les sonarán totalmente primitivos, pero él recomendaba ver al sol varias veces al día durante un tiempo considerable para mejorar la visión. Y esto muy probablemente empeoró la visión de O'Keeffe. En 1871, a los 88 años, presentó un descenso muy brusco en la agudeza visual del ojo izquierdo y se logró explorar fondo de ojo identificando una OVCR. Su agudeza visual se redujo hasta un 20/200 en ambos ojos, viéndose reflejado esto en sus obras. Y si no me creen, la obra de la derecha es un ejemplo característico de las obras más ¿cómo les diré? Más representativas de ella, ¿no? Esta forma de pintar las flores, de fijarse tanto en la anatomía de la flor, era característico de ella. Desgraciadamente, después de 1871, tenemos la colección Piedras Negras, como esta de la izquierda. Podrán ver cómo se pierde muchísimo el detalle, cómo la propia artista ya no puede representar los detalles más vivos y parece realmente una obra mucho inferior, por mucho inferior a sus obras más clásicas. Entonces, finalmente... No es nada más para agregar un poquito más sobre el doctor Bates. Sí, fíjate, algo muy curioso, estuve leyendo un poquito sobre él también. Obviamente eso de asolearse, pues obviamente pues, le iba a ir peor a la paciente, pero algo que mencionaba él mucho era la parte que decía que el órgano principal de la visión no eran los ojos, sino el cerebro. Sí, entonces ellos mencionaban, o Bates mencionaba más que nada, el hecho que la imagen que llega o que llega directamente al cerebro, o esa parte de la percepción de la imagen, se iba a dar por diferentes habilidades o ejercicios que él mismo dejaba. Él decía que los principales fundamentos de su método eran relajación, movimiento, centralización, memoria y visualización, ¿sí? Entonces yo creo que hasta cierto punto no estaba tan perdido en sobre la parte de la percepción de la imagen, ¿sí? Había algunos ejercicios que daba sobre oscilaciones, balanceos, alineaciones, movimientos oculares, entre ellos movimientos sacádicos o circulares, el palming, ¿sí? Que el cual te ponían las palmas de la mano para relajarlo, ¿sí? Y obviamente el asoleo, ¿no? Que eso sí creo que está muy fuera de lugar. Pero él decía más que nada esa parte, ¿no? Con esos ejercicios podemos optimizar más que nada el sistema visual. A lo mejor no es el punto de dejar los lentes, pero sí darle más optimización, ¿no? Exacto, o sea, eran métodos que parecen muy descabellados a veces, pero muchos de ellos sí tenían una función que hasta nuestros días podría ser útil. Otros, pues desgraciadamente, no fueron así. Muy bien, entonces, sí, doctor, sí concluyó con su participación sobre O'Keeffe, y le parece bien, vamos a continuar con nuestro siguiente paciente. Perfecto. Muy bien.
Edvard Munch fue un pintor expresionista noruego y su estilo está muy basado en reducir las formas a su expresión más esquemática, hacer un uso muy simbólico del color. Su vida fue muy solitaria, estuvo muy marcada por infecciones respiratorias que se agravaban por el uso de alcohol y por el cigarro. Se le sumaron muchísimas crisis depresivas, también muy melancólico, igual que Van Gogh, y tenemos muchas de sus obras que lo atestiguan, ¿no? No, ni siquiera tengo necesidad de poner el grito aquí porque creo que es una de las obras más conocidas, no solamente de este pintor, sino en general de su movimiento artístico. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de esta melancolía. Esta pintura representa la muerte de la madre de Munch y la angustia que sufrió su hermana ante la separación de su madre. Su hermana, desgraciadamente, también murió de forma muy prematura. Por su parte, Edvard Munch en 1904 sufrió un traumatismo en el ojo izquierdo y en 1930 una hemorragia vítrea en el ojo derecho, lo cual deterioró mucho su visión y aumentó mucho más su angustia. Las fuentes que tenemos acerca de esta situación son tres. La primera es la pintura per se, la segunda son las notas del doctor Reader, un profesor de la Universidad Oftalmológica de Oslo, y notas artísticas, literarias, que dejaba detrás de cada una de sus pinturas. Tenemos aquí, por ejemplo, ay, tenemos aquí, por ejemplo, un autorretrato en el cual Edvard Munch está pintándose, obviamente, a sí mismo, pero quiero que noten, por favor, al personaje que está en la cama. Es el propio Munch, cómo está tapándose el ojo izquierdo para poder ver a esta forma de calavera que es su hemorragia vítrea, ¿no? Entonces podemos ver cómo la puede escribir perfectamente, le pone su anillo de Kaiser Fleischer alrededor. Obviamente él no lo identificaba como tal, sencillamente convirtió en arte su tragedia personal. A medida que esta hemorragia fue reabsorbiéndose, el artista comienza a pintarla de forma diferente, con una forma de un pájaro en la parte inferior de su campo visual, porque obviamente sabemos que la hemorragia por gravedad tiende a bajar. En una de sus notas describe esta hemorragia con forma de pájaro y un fenómeno que pudiera corresponder a fotopsias. Él dice, ¿no? Delante de mí hay un pájaro que se mueve lentamente, un pájaro como sombras y plumas marrones, del que sale un rayo azul luminoso que se ve rodeado por un bello círculo amarillo y se desplaza cuando yo me muevo por la habitación. A veces se proyecta sobre la pared y sobre todo ilumina como si fuese fuego artificial. Entonces, después, Munch empieza a identificar a esta ave, como él la llama, con un ave de rapiña, ¿no? Un ave de rapiña que se aferra a su interior y aumenta la depresión que sufría el artista. Entonces, desde un punto de vista oftalmológico, aquí como vemos en esta obra, de nuevo vemos cómo Munch se está tapando un ojo para poder ver bien a su pájaro mascota, si lo quieren ver así, a esta hemorragia vítrea que ya está desapareciendo. Entonces, la cabeza del pájaro podría corresponder un poco con el anillo de Weiss, que conocemos muy bien, y el pico con una prolongación periférica de este anillo. El cuerpo, por su parte, podría ser más bien un escotoma producido por la propia hemorragia. Tenemos aquí la imagen de un ultrasonido, en donde podemos ver un símil bastante interesante. Entonces, posteriormente, Munch pinta una vez más ya esta hemorragia que está desapareciendo sobre una rejilla. ¿Alguien, querida audiencia, podría decirme cómo se llama esta rejilla? Rejilla de Amsler. En teoría, estaría usted en lo correcto, doctora. Sin embargo, ¿qué harían si yo les dijera que Amsler desarrolló la rejilla 17 años después de que se pintó esta obra? Ante esto, tenemos un ejemplo muy bueno de cómo a veces el arte se adelanta al tiempo, ¿no? Así como lo hizo Julio Verne con sus libros como De la Tierra a la Luna o 20,000 viajes de 20,000 leguas de viaje submarino, perdón. Asimismo,
Munch se adelantó 17 años al tiempo en el que Mark Amsler implementaría esta obra. Finalmente, tenemos esta cita que me parece sumamente interesante, ¿no? Como verán, al principio el paciente se adaptó a su patología, la odió a morir, la vio como una condena para sí mismo, pero para este momento él llega a escribir en una de sus obras: mis problemas son parte de mí y por lo tanto de mi arte. Ellas son indistinguibles de mí y tratarlas destruiría mi arte. Quiero mantener esos sufrimientos. Es decir, convirtió su tragedia personal en una fuente inagotable aparentemente de su propio arte. Así que ya saben, si tienen una relación tóxica, aprovéchenla y hagan arte con ella. Bueno, entonces, para ya casi concluir, nuestro siguiente paciente es Claude Monet, un pintor francés, padre del impresionismo, con más de 250 obras, especialmente de nenúfares y otros paisajes naturales. Para hablar de su patología tan conocida y tan amada por todos los oftalmólogos que estamos en esta sesión, por favor, doctor Fortunato, le dejo el micrófono. Bueno, como ya lo dijo el doctor Manuel, este artista padecía de esta patología y bueno, como ya sabemos, existen diferentes tipos de cataratas, los principales son la subcapsular, nuclear y cortical. Esto se refiere a cualquier opacidad en el cristalino. Y ya sabemos, la causa más común es el envejecimiento, perdón, en un 50% en personas entre 65 y 74 años de edad. Y bueno, aumenta en un 70% en personas mayores de 75 años, aunque pueden estar involucrados otros factores como lo son los traumatismos, las toxinas de las enfermedades sistémicas, el tabaquismo y bueno, también causas metabólicas pudieran llegar a generar esta enfermedad, esta patología. Los síntomas, pues va a ser la visión borrosa, visión doble, percepción de colores opacos, amarillentos, la dificultad para ver de noche, la presencia de halos en la visión nocturna y bueno, el que más nos llamó la atención en este artista fue la fotofobia y la mejora de visión cercana sin razón aparente. Adelante. Adelante, doctor Manuel. Muy bien, entonces, estamos hablando de un pintor que vivió a principios del siglo pasado. Entonces, como verán, ya nos acercamos totalmente a una historia clínica en forma. Entonces, tenemos a nuestro paciente de 72 años con una agudeza visual de 20/50. El paciente se niega a operarse, le tiene mucho miedo a las cirugías porque uno de sus familiares fue operado de catarata, obviamente no con técnica de Faco. Estamos hablando de un tiempo en el que se utilizaba la extracapsular y tiene catarata bilateral y bueno, pues tiene muchísimo miedo, ¿no? a esta cirugía. Entonces, su oftalmólogo le manda lentes y le pide que él se vaya adaptando a la vida que va a llevar a partir de ahora. Entonces, Monet utiliza sombreros para desviar los rayos de luz que le golpean mientras pinta, e incluso él llega a decir, perdón, cirugía intracapsular, discúlpenme, me quedé ahí, pero era cirugía intracapsular, no extracapsular. Entonces, el propio Monet llega a decir, y creo que esta frase es muy conocida para todos nosotros: los colores no tienen la misma intensidad. Los rojos comienzan a parecer marrones, mis pinturas se oscurecen cada vez más. No es diferente a cualquier frase que nos dice algún paciente sobre cómo su vida ha cambiado a causa de su patología. Cambia de oftalmólogo, como suelen hacer los pacientes que no quieren operarse, y llega con el doctor Charles Cutela. Charles Cutela trata de adaptarse mucho a lo que el paciente desea ante la negativa de operarse de un paciente que tiene un 20/200 de agudeza visual. Entonces, Cutela le manda el uso de midriáticos que ya estaban en boga en aquellos años de 1923.
¿Qué es lo que contesta el paciente? Lo que todos esperamos que nos diga un paciente. Esto es maravilloso. No he visto tan bien desde hace mucho tiempo, tanto que me arrepiento de no haberte consultado antes. Las gotas me han permitido pintar buen material y no esas últimas pinturas mediocres que me he empeñado en hacer pese a no ver más que niebla. Entonces, como podremos ver, el paciente está muy feliz con el tratamiento que le mandó su oftalmólogo. Sin embargo, pues el pronóstico no es precisamente bueno. Por fin, el doctor Cutela consigue convencer a Monet de operarse en 1923. El paciente queda áfaco, ¿no? Como era el uso de la época, utiliza una lente afáquica, pero esta lente le produce cianopsia y aberraciones esféricas, que a una persona como todos nosotros, que quizás no estamos tan acostumbrados a la estética de un pintor, pues nos va a molestar, pero bueno, a un personaje como Monet, que vivía, respiraba y existía para sus pinturas, pues yo creo que fue una situación que lo puso bastante de malas. Y bueno, esto se ve aquí en una de sus cartas, una frase que ahora es aquella que no queremos recibir en un mensaje de WhatsApp: me arrepiento de haberme metido en esta operación fatal. Perdón por la sinceridad, pero déjame decirte que es un crimen haberme puesto en esta situación. Finalmente cambia una vez más de oftalmólogo, ahora con el doctor Jacques Mawas, un oftalmólogo muy famoso de Francia, en 1924. La solución que le da el doctor Mawas es utilizar una lente tintada de la casa Zeiss, como la podemos ver en pantalla, y para 1925 la agudeza visual de nuestro paciente es un 20-30 con una refracción de +10, +4 y un ángulo de 90 grados. Ahora, es gracias al trabajo del doctor Michael Marmor, uno de los oftalmólogos y expertos en este tema más grandes que ha conocido la historia de la oftalmología, que tenemos simulaciones de los efectos de la catarata y que nos ayudan a ver a través de un filtro que nos va a simular la enfermedad de este paciente. Podemos ver en esta diapositiva cómo los colores van cambiando, ¿no? Como bien lo mencionó Monet, los rojos empiezan a ver marrones, los rosas empiezan a ver rojos, los azules oscuros empiezan a ver negros. Muchas de las pinturas de este periodo de Monet en el que tenía las cataratas, pues bueno, las pintaba muy de memoria, porque ya tenía acomodados sus colores. Podemos ver cómo nuestro artista se adaptó a la vida que le tocó vivir en ese momento. El mismo Mármol en esta figura nos presenta en la figura B un puente japonés en estanque de nenúfares en Giverny, pintado por Monet. En la 2C, un óleo representando a la misma imagen pintada por Monet sin cataratas en 1899. En la 2D podemos ver una segunda vista de nuestra pintura anterior, pero simulando una catarata nuclear moderada. Del lado de la 2E es una pintura original de Monet cuando ya había desarrollado su catarata nuclear. Podemos ver muy bien la alteración en los colores, podemos ver la alteración en los detalles y especialmente la similitud del filtro de mármol con la pintura de Monet. Ahora, en nuestra figura F tenemos nuestra pintura anterior con un filtro que simula una catarata invalidante. En la G tenemos un puente japonés pintado en la época de 1918-1924 con esta catarata invalidante antes de operarse. Entonces podemos ver la pérdida total de los detalles, el uso de los colores rojos, dado que seguramente eran los que Monet podía distinguir mucho mejor. Y finalmente, en la figura H, tenemos un filtro que nos va a simular cómo veía Monet su propia obra. Entonces, se sabe que Monet, al haberse puesto las gotas de midriáticos, vio sus pinturas y las destruyó. Estaba enfurecido por cómo se había atrevido él mismo a pintar de esta forma. Pero, bien que mal, pues logró adaptarse a esta forma de ver, que es el caso de muchos de nuestros pacientes. Nuestro último paciente es Edgar Degas. Edgar Degas, nacido en 1834 y muerto en 1917, fue un impresionista francés que participó en la guerra franco-prusiana.
Aquí es donde comienzan sus síntomas. En 1870, él refiere que no puede apuntar bien con el ojo derecho. Un año después, empieza a comenzar fotofobia, lo que lo lleva a trabajar en interiores. Es por esto que casi todas, si no es que todas las pinturas de Degas las podemos ver en lugares cerrados. Siempre está pintando en cabarets, en teatros, en la oscuridad, en habitaciones cerradas, ¿no? Era como muchos impresionistas franceses y muchos artistas de la época, era un asiduo visitante del Moulin Rouge, junto con otros artistas como Toulouse-Lautrec. Entonces, en 1876, nuestro paciente nos refiere disminución general de la agudeza visual y un escotoma central. En 1880, la agudeza visual de nuestro paciente es de 20/50 y 20/40, ojo derecho y ojo izquierdo, respectivamente. Entonces, podemos ver aquí cómo nuestro paciente comienza a adaptarse a su nueva vida con una enfermedad oftalmológica. Cambia los óleos que tenemos aquí a la derecha, los detalles tan finos que le pone a sus pinturas, por detalles un poco más agresivos, más gruesos, trazos más anchos, y especialmente cambia el estilo de pintura por el pastel. El pastel es un poco más fácil de utilizar y no requiere tanta técnica como los óleos. Para 1890, nuestro paciente tiene una agudeza visual de 20/200. En 1900, termina por tener una de 20/400. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a sus cartas. Podemos ver una carta aquí a la izquierda en la que el paciente escribe con una letra grande, ordenada, quizás lo escribió muy rápido, no lo sé, entonces, pero no demuestra que tenga algún problema. Sin embargo, podemos ver en esta otra carta, que data de 1890, que solamente dice cosas puntuales, la letra es demasiado grande, es desorganizada, y podemos ver en la transparencia del papel que el otro lado no es diferente. Solamente está diciendo, je suis à Paris, Degas. Yo estoy en París, Degas, nada más. Lo demás son cuestiones ya de fechas. Entonces, podemos ver también hacia los últimos años del trabajo de Degas, hacia 1900, se estima que su agudeza visual era ya de 20/400, como bien les mencionaba, pero no dejó de pintar. Sin embargo, sí tuvo que cambiar muchísimo su pintura. Vemos la obra de la derecha, extremadamente detallada, en un lugar con mucha luz, a pesar de ser un interior, las bailarinas, la ropa del maestro de danza, todo tiene un detalle. Vamos, hasta la ventana se puede alcanzar a ver. Tristemente, hacia el final de su periodo de pintura, vemos cómo sus pinturas ya pierden muchísima su forma. No ha perdido su técnica, obviamente, porque, pues bueno, lo que bien se aprende jamás se olvida, pero los detalles ya se pierden. La cara de las bailarinas es casi inexistente, los azules son mínimos y los rojos imperan en su obra. Finalmente, para 1913, Edgar Degas deja el pincel y opta por la escultura. Aún así, obviamente esto no le quita lo genial de su trabajo, porque como verán en Bailarina viendo al cielo, hecha en este periodo, pues bueno, no dejó de tener maestría para las artes plásticas. De nuevo, y para finalizar con este paciente, gracias a Marmor podemos entender cómo Degas continuó pintando hasta casi 1913, casi ciego. Año en el que, bueno, ya vimos, decidió pasar a la escultura. Podemos ver cómo esta maculopatía fue avanzando. Vemos en esta obra, en la figura D, de la D a la F, mostramos la involución de los detalles de la pintura de Degas. Obras en pastel de mujeres peinándose es el nombre que recibe esta obra, pintados respectivamente D, E y F en 1886, 1889 y 1905, ya cuando la visión de nuestro paciente era de 20/200. Por otra parte, gracias a la obra de Marmor, tenemos aquí los filtros en las figuras G, H e I. Nos muestra una aproximación a cómo Degas veía las obras en función de la agudeza visual estimada en aquella época que las pintó. Entonces, podemos ver que con el filtro, por ejemplo, de la I, se pierde mucho de esas pinceladas un poco gruesas que tiene en la figura F.
De nuevo, Degas nos dice una cita que a mí me impresiona bastante, al igual que Moche. Dijo, si hubiera muerto a los 50 años, hubiera sido recordado como un buen pintor, un competente nada más, en lugar de como un pintor extraordinario, y por lo menos para quien les habla, lo es. Es un pintor extraordinario que se adaptó a su patología y nunca se dio por vencido en continuar su arte, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación. Y bueno, los dejo con la participación del doctor Edgar. Bueno, pues muy interesante esta parte de la adaptación, ¿no? O sea, cada uno de los artistas que estuvimos observando, sus pinturas, cómo iban evolucionando o se iban adaptando a las circunstancias que ellos tenían. Entonces, realmente esto se basa a la parte de la percepción visual, ¿no? O sea, que al final de cuentas es la capacidad que va a tener nuestro cerebro para procesar simultáneamente las cantidades de información. A diferencia de creer que funciona como una cámara de televisión, de video, de fotografía, realmente parece que nuestro proceso de percepción está relacionada más que nada a diferentes sistemas. O sea, tanto un sistema para formar la imagen, otro sistema que nos da el color, movimiento, la localización y la organización espacial. Entonces, al final de cuentas, pues son muchos factores que afectan o que nos van a dar una percepción visual. Y esto empieza desde el proceso visual, o sea, desde cuando la luz atraviesa el cristalino, llega hasta los fotorreceptores y cada uno de los fotorreceptores va a tener diferentes longitudes de ondas, que era lo que habíamos visto con Van Gogh, con la parte del color amarillo. O sea, hay que recordar que tenemos tonos azules, rojos, verdes y entre ellos la combinación de los colores, dependiendo el espectro que tenga cada uno de las longitudes de ondas por los diferentes conos. Y asimismo, pues viene toda la otra parte que es la óptica geométrica, ¿no? O sea, cómo llega la luz directa a la mácula del ojo derecho, del ojo izquierdo, cómo la imagen que es proporcional a la proyección que tiene la retina, el tamaño de la imagen sobre la retina va a determinar lo que es la parte del ángulo de visión y la imagen ya viene una imagen netamente distorsionada y esa se va a procesar pues, en nuestro cerebro, ¿no? Y ahí viene esta parte de la percepción de la imagen. Y pues obviamente hay varios factores que nos van a ayudar también a la parte del estereopsis o de la sensación de profundidad, ¿no? Que hay que tenernos en cuenta, no nada más saber que el paciente trae un ojo derecho 20-20, el izquierdo ojo 20-20, y de repente hay pacientes que no tienen estereopsis adecuada o simplemente no tienen estereopsis, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con exotropias no van a tener una estereopsis, ¿no? Entonces, los factores que nos van a indicar o que nos van a ayudar a esta parte de la impresión de la profundidad va a ser desde la disparidad retiniana, ¿sí? La parte de convergencia, la cual está basada en una visión binocular, en la cual recuerden que el paciente tiene que converger sobre el mismo punto para no tener una visión doble o una visión en sombra, ¿sí? Y eso nos va a dar un indicador de distancia para el sistema perceptual, ya sea de visión intermedia, lejana o cercana, o en el inter de esas distancias. También tener en cuenta la parte de la acomodación y la interposición y las sombras como un factor de importancia para la percepción de la profundidad. Entonces, son varios factores que se tienen que ir teniendo en cuenta para tener más que nada una idea cómo ellos iban adaptando o neuroadaptando a la imagen que ellos veían, ¿sí? Otro aspecto puede ser también la perspectiva del escorzo o la diferencia que puede proyectarse en tercera dimensión a distintas distancias, ¿sí? La perspectiva lineal, el tamaño de lo acostumbrado y la inversión perceptual, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también había un caso de uno de los pintores que a pesar de que su visión era básicamente nula, seguía pintando ciertas formas que él tenía como, o así como un recuerdo de la imagen que ya lo había notado anteriormente, ¿no? Es como si yo les digo, no sé, piensen en una manzana, ¿no? Yo creo que
el 90% va a decir que es una manzana roja, ¿no? Y no una manzana verde. Entonces, son memorias visuales que se van adquiriendo a lo largo de las experiencias que el paciente o el ser humano adquiere, y el día que tiene un déficit visual, pues lo puede ir hasta cierto punto compensando, ¿no? Entonces, podemos decir que al final de cuentas el proceso de visualización de objetos, como lo conocemos, nuestros ojos perciben la forma, perciben el color, pero la percepción es la forma como lo que interpretamos como lo que vemos. Más no es comparable a una cámara de video ni una cámara fotográfica, pero por ejemplo, si podemos ver en la calle, no sé, personas más grandes, más pequeñas, pues por nuestra habilidad de percepción y nuestra experiencia visual, pues podemos decir que la persona va en un aspecto más lejano o más cercanos a nosotros. Pero sí hay una infinidad de formas que nuestra visión puede ser engañada, y son las que hay que conocer y aprovechar para jugar con ellas, sobre todo esta parte del tema artístico, ¿no? Por ejemplo, la imagen también que me quedó grabada fue la del artista que tenía un hemovitrio, o sea, cómo su imagen fue siendo distorsionada y nos fue dando una imagen de pájaro, ¿no? Y cómo iba cambiando y cómo iba cambiando tanto de forma, de tamaño y de espacio. Entonces, sí es muy importante esta parte de la percepción visual, y pues así que ver qué tan magnífico es este procesamiento de información y cómo nuestro cerebro puede adaptarse a las circunstancias. Y esas muchas cosas que de repente empezamos a ver también en consulta. O sea, hay pacientes, por lo menos que me han tocado mucho aquí en la consulta, los clásicos, pacientes que tuvieron catarata, superaron, sobre todo lentes intraoculares multifocales, ¿sí? Y pues el paciente está en 20/20 y le sacas un autorrefractor y está prácticamente más o menos 0.25, o sea, plano, pero el paciente está desagusto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues cambiamos simplemente la estructura, no cambiamos todo el complemento de la percepción de la persona. Entonces, tenemos que trabajar con eso para que tenga una neuroadaptación diferente a las imágenes que está, como decir, volviendo a ver, ¿no? Así casos, por ejemplo, con pacientes con pilotos me ha tocado como 3, 4 casos que se han operado, quedan súper bien, pero han reprobado sus test de tercera dimensión, de estereopsis. Y eso que tienen 20/20 de lejos, 20/20 de cerca, no tenemos folias importantes, menos tropias. Y al paciente hay que trabajar también esa parte para darle otra vez la habilidad de que tenga una estereopsis igual o mucho mejor a la que tenía anteriormente. Para esto nosotros hacemos pruebas perceptuales también, inclusive, tanto a los niños que entran a terapia visual como a los adultos que tuvieron alguna alteración visual, ya sea desde degeneraciones maculares, catarata, retinopatía diabética, pacientes que tuvieron algún evento vascular cerebral, quedaron viendo con visión con diplopia, por ejemplo. Aún así se hacen este tipo de pruebas para ver cuál es su percepción de la imagen actualmente, y a los 3, 6 meses que se repiten las pruebas volvemos a hacerlas. Entonces vemos también un cambio bastante significativo entre el día que inicia la consulta o inicia la terapia a los meses posteriores a ella. ¿Hasta el momento alguna duda, alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctor, por esa participación. Y sí, justamente ahora no sé si nuestra audiencia tenga alguna pregunta o algún comentario. Todo excelente, muchas felicidades. Y entonces, antes de concluir o antes de que se hagan más preguntas, quiero darles las gracias. Aparezco aquí. Quiero dar las gracias a todos por haber participado en nuestra sesión, especialmente a nuestros invitados de otros hospitales, a nuestros queridos tutores y maestros, a quienes la verdad les debemos mucho, a los que se han tomado el tiempo de educarnos, ¿no? Ya sean hermas, fellows o adscritos. Y bueno, esta es mi última sesión como residente y la primera del doctor Fortunato, su debut. Entonces les agradezco muchísimo su atención y quedamos a las órdenes para sus preguntas y comentarios. Por lo pronto, yo les agradezco de nuevo toda su atención y su cariño. Manuel, muchas felicidades.
La verdad que felicitarlos a todos, a Fortunato, a Edgar. Una gran sesión. Me dejaron ahora sí que impresionado, lo que a mí me ha permitido vivir y ver en los pacientes desde el punto de vista humano y psicológico el antes y el después de tratar las enfermedades, y la forma como ustedes lo plasmaron desde el punto de vista artístico humano, ligado a la oftalmología. La verdad que me encantó. Muchísimas gracias. Yo me he preguntado si mi vida quirúrgica cambió después del trifocal o qué será cuando tenga catarata. ¿Cómo voy a operar? Pero bueno. Pinte un cuadro, doctor, y vamos a comprobarlo. Mira, creo que diario pinto cuadros ahí en la cara de los fellows y residentes. Así es, doctor. No, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bendiciones, felicidades. Muchas gracias por sus comentarios, doctor, y muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en el grupo. De verdad, ustedes son las verdaderas obras de arte. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, con esto concluimos nuestra sesión general de esta semana. Les deseo a todos una muy buena noche y por favor, sean oftalmólogos completos. No limiten su visión a pensar que todo en esta vida solamente es medicina, ¿no? Doctor Antonio, no sé si tiene algunas palabras finales, o doctor Fortunato. Pues nada más agregar que los felicito, que en estas sesiones generales también se traten temas no meramente médicos, sino como bien lo dijiste, Manuel, algo integral, ¿no? El arte, la ciencia, todo va de la mano. Ha sido de las sesiones en las que más público, más gente hemos tenido. Entonces, esto habla de que es un tema que también es de mucho interés. Felicidades y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche todos. Muchas felicidades, Manuel. Gracias. ¡Felicidades, mono! ¡Felicidades! Muchas gracias. Se logró, queridos amigos. Fortunato. Los amo de vuelta, ciudadanos promedio. Excelente despedida. Buen debut, Fortu. Felicidades, mono. Gracias a Al todos. contrario. Gracias al Prepárate doctor para Edgar la por su segunda, conocimiento. Fortunato. Sí, ya la tengo. Ya no vas a tener a mono, ¿eh? Gracias, Va a doctor ser mi Edgar, invitado. por Buenas su noches. tiempo y por Va a ser mi su invitado el doctor preparación. Mono para la próxima.